Muy bien, continuamos con Hechos AM. Esta mañana y a esta hora vamos a conversar con el señor ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. Hay diversos temas que han estado en las agendas informativas en materia de seguridad pública. La semana anterior, como todos sabemos, se detuvo al exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y una de las interrogantes es dónde está guardando prisión en este momento. También sabemos que hay, que continúan las investigaciones en el tema Chalchuapa, donde hay todavía pesquisas en desarrollo en torno a la investigación sobre la denominada Casa de los Horrores, ahí en la lotificación Las Flores, en Chalchuapa, Santa Ana. Además, la semana anterior se anunciaba que se había incautado un nuevo cargamento de droga. Vamos a conocer datos sobre estos temas y precisamente para eso vamos a conversar con el señor ministro de Justicia y Seguridad, a quien le damos los buenos días en este día lunes. Ministro, un gusto recibirlo. Qué bueno que puede atendernos en esta mañana. Sí, gracias Manuel y buenos días para los televidentes. Es un honor estar acá contigo. Ministro, comencemos hablando sobre el trabajo de custodia que tienen que hacer ustedes como Justicia y Seguridad en el caso del exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Primero se había dicho que se había mandado a un penal, luego se dijo que no, que estaba en unas Bartolinas, pero seguramente usted nos puede dar la información certera de cuál es la situación en este caso de la custodia de Ernesto Mason. Sí, efectivamente, como él estaba en una audiencia de revisión de medidas por el caso de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, en esa la jueza tomó la decisión de modificar las medidas en el sentido de incrementar la fianza, ordenar el arresto domiciliar y adicional que le instaláramos el brazalete. Creo que eso fue lo que generó un poco la confusión, porque lo que sucede después de la audiencia es que se le hace efectiva una orden administrativa de captura por parte de la Fiscalía General de la República y ahí es donde ya se inicia el protocolo meramente policial, ¿verdad? Es decir, él se condujo a la DCI a hacer todo el levantamiento, el fichaje, lo que se conoce como el fichaje. Se le hace siempre, como a todos los detenidos, un examen clínico también. Y luego de eso es trasladado a las Bartolinas de la División de Fronteras, ex División de Finanzas, ahora Control Fronterizo y Migratorio, y a la espera, y entiendo yo que esta mañana se va a trasladar porque se presenta el requerimiento fiscal, ¿verdad? Pero está ahí, en la Bartolina de la División de Fronteras. Ministro, otro tema del que veníamos hablando y la última vez que nos visitó, conversábamos también sobre la situación del doctor Norman Quijano. Usted nos decía que ya había gestiones para que se le emitiera una difusión roja. ¿Todavía no hay un resultado de esas gestiones que se hicieron? Aún no, Manuel, pero ya toda la documentación que teníamos que enviar como país, como OCN nacional de Interpol, está ya en análisis. Y estamos a la espera de que el tribunal, hay una especie de comité de Interpol que analiza las solicitudes, resuelva al respecto. Muy bien, ministro, la semana anterior conocimos que también fiscales anticorrupción e impunidad presentaron el dictamen de acusación contra Mauricio Funes y David Munguía Payés, a los que se responsabiliza del plan de ejecución de la llamada tregua entre pandillas. Tal vez usted, ¿qué valoración tiene como ministro de Justicia y Seguridad sobre las investigaciones, en este caso, de los vínculos de políticos con pandilleros, que tanto se habló en determinado momento y se señaló a una cantidad importante de gente que en determinado momento tuvieron acercamientos con las pandillas? Sí, yo creo que eso, Manuel, fue algo de las épocas más oscuras que tuvo este país en materia de seguridad, donde un par de iluminados, en este caso Mauricio Funes y Munguía Payés, diseñaron con fines electorales un acuerdo oscuro de espaldas a la población, donde lo principal que mediaba era un interés electoral y en contraste a la sangre y al derramamiento de sangre y la extorsión, el incremento de las extorsiones, el nacimiento del fenómeno de las desapariciones, lo hicieron aun y cuando sabían que la población, nosotros como sociedad salvadoreña, es que estábamos pagando, poniendo los muertos, poniendo el dinero, sufriendo por no saber dónde están nuestros familiares. No es más que un acto de justicia ese requerimiento
como autoridades de seguridad pública vamos a dar, como siempre, toda la colaboración necesaria a la Fiscalía General de la República para que Mauricio Funes y Munguía Payés pues respondan por estos hechos. Eso como ministerio, como ciudadanos también esperamos que haya haya justicia. En este caso, creo que de lo más repudiable, independientemente del tema de todo lo que se robó, que también es un robo descarado a las arcas públicas, pero eso es dinero, eso es material. La cantidad de vidas que se negociaron a cambio de votos, creo que eso es algo repudiable, reprochable. Ni como funcionario, ni como salvadoreño lo voy a perdonar, creo, nunca. Esto tal vez hay leyes divinas que lo perdonen a ellos, pero nosotros tenemos que escudriñar en esa casa que se ha denominado la Casa de los Horrores en Chalchuapa. Pero ¿qué datos nuevos tienen, ministro, ustedes respecto, digamos, a cómo van consolidando la investigación y cómo van armando ese rompecabezas que en determinado momento se amplía y que genera, digamos, pues mucho temor para la gente de Chalchuapa, genera mucha expectación aquí en El Salvador y que es un caso que le ha dado prácticamente la vuelta al mundo? Sí, yo creo que todos estos temas de asesinos en serie, de personas que tienen un comportamiento antisocial y pues, el hecho de haber logrado la captura, porque lo que detuvimos casi 10 años de que esta persona venía cometiendo y no sabemos cuánto más iba a cometer, siempre independientemente de las noticias y cómo se quiera manejar el fenómeno, Manuel. Creo que hubo un trabajo certero y responsable por parte de la Policía Nacional Civil. Ahora ya con los procesos de excavación, exhumación, hemos estado trabajando de la mano con el Instituto de Medicina Legal porque, es decir, nosotros, para que se entienda el trabajo, estamos haciendo las excavaciones, identificamos una posible osamenta, es decir, efectivamente son huesos los que encontramos, sí. Pero es medicina legal quien nos tiene que acreditar si esos huesos realmente pertenecen a una persona, digamos en primera instancia, pero claro, luego también de saber cuántas personas son las que hay ahí. Medicina Legal ya empezó también todo el muestreo de ADN para ir haciendo las comparaciones. Seguimos atendiendo a las familias o las posibles familias afectadas. El fin de semana entiendo que hubieron otras extracciones de osamentas, pero como te digo, y por eso es que incluso la gente criticaba del perito que está ahí. Él no es médico forense. ¿Verdad? Entonces estar generando esa noticia, porque yo como ciudadano te puedo decir, mira, ahí hay 3 cabezas, entonces hay 3 personas, pero puede ser que no. Entonces toda esa trama debe de ser acreditada por el ente forense respectivo, en este caso es Medicina Legal. Entiendo que cuando nosotros terminemos el trabajo, que todavía seguimos, hemos encontrado en las excavaciones también vasta evidencias de las personas que supuestamente fueron asesinadas ahí o fueron enterradas en ese lugar, pero cuando terminemos va a ser Medicina Legal la que nos va a dar el reporte y eso no lo va a dar ni la policía, ni el perito de la fiscalía, ni los fiscales. Ahí es Medicina Legal la que nos tiene que decir cuántos cuerpos. No es que estemos ocultando ningún tipo de cifra, ni mucho menos. Lo que pasa es que en este tema hay que ser responsables. Claro, para generar noticias, la investigación periodística sí da para mucho, pero nosotros tenemos que respetar los protocolos, los procesos y los peritajes al respecto. No es en ningún momento que se quiera dar información y las investigaciones continúan en este caso para ir a dar con todas. Si hay más que de las 11 personas, pues encontrar cualquier tipo de vínculo para poder lograr la condena de todos, del asesino y de los 11. Exactamente. Hasta ahora son 11 los que tienen ustedes confirmados.
Y esos son, digamos, los datos que se habían venido manejando desde hace algunos días. No se ha movido desde ahí la cifra. Porque, como decía usted, todavía falta, digamos, piezas que corresponden, en este caso, a medicina legal, darles la certeza a ustedes de que se trata de otra persona. Sí, sí, correcto. No, es decir, 11 detenidos, ¿verdad? Exactamente. Personas, teníamos 18, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que seguir esperando que medicina legal nos acredite, ¿verdad? Muy bien. Ministro, como decíamos, había muchos casos que tienen que ver con personas desaparecidas y que ustedes esperaban resolver a partir de la investigación del caso Chalchuapa. ¿Han recibido testimonios de personas que se han acercado? Porque cuando se dio a conocer la noticia de que habían encontrado osamentas ahí, que habían una cantidad pues X de gente que estaba ahí sepultada, esto generó expectación en mucha gente que tiene familiares desaparecidos. Y nosotros supimos de que había gente que se había acercado buscando o con la esperanza de que fuera, digamos, alguno de sus parientes el que estuviera ahí para resolver un capítulo que me imagino tienen abierto desde hace mucho tiempo en su familia. ¿Han recibido ustedes testimonios de gente que ha llegado hablando de personas desaparecidas y de la posibilidad de que su pariente pudiera estar ahí? Sí. Hay toda una institucionalidad trabajando en torno al caso, ¿verdad? Aparte de Fiscalía, nosotros como policía, centros penales que nos está dando el apoyo también para las excavaciones, medicina legal, pues también hay un equipo multidisciplinario que está recibiendo a las familias víctimas y haciéndoles entrevistas, preguntándole algunos datos del tipo de ropa, etcétera, etcétera. Y este trabajo se hace en la subdelegación de Chalchuapa y ahí estamos dándole tratamiento a las personas que llegan buscando a su ser querido. ¿Dónde está hoy Hugo Osorio, ministro, guardando prisión? Porque primero se había dicho que había llevado a sello máxima seguridad, luego pues salió una información de que supuestamente no se había trasladado en la fecha que se había dicho, porque se le había dado pues el criterio de oportunidad para que hablara sobre crímenes en los que habían participado otras personas. Tal vez usted sí nos aclare bien qué es lo que ha pasado con esta persona, sí, Hugo Osorio. Por eso, imagínate cómo a estos profetas de las calamidades pues les gusta distorsionar la información. El oficio que nosotros recibimos de parte del juez era para que Hugo Osorio guardara detención en el penal de Apanteos. Sin embargo, la responsabilidad y el trabajo de determinar en qué centro penitenciario va a estar es de la Dirección de Centros Penales. Claro. Inmediatamente que llega se hace el análisis por parte del equipo que tiene centros penales y la persona es remitida al Centro Penal de Zacatecoluca y está en un cuarto oscuro. Es al estilo de las películas que uno siempre ve cuando hay un aislamiento. La persona está en un cuarto oscuro, está solo y ahí va a continuar por el resto de su vida. Es importante aclarar esto, ministro, porque en determinado momento se había dicho que le habían dado ciertos, digamos, ciertos privilegios, decían, al declararlo testigo, en este caso, en otros procesos que estaban abiertos contra las otras personas que están detenidas. No, Manuel, lo que sucede es que mucha gente que en principio conoce algo de las herramientas legales que se tienen para poder tornar una declaración, una confesión en declaración de testigo, la convierten y la manipulan en decir que había un negocio y todavía decían que por ser ex policía nosotros, las autoridades, lo estábamos protegiendo. En ningún momento. Creo que no podría pasar por la mente de ninguna autoridad llegar a semejante negocio. Claro, como ellos vienen de haber asesorado a Mauricio Funes, a Munguía Payés para negociar oscuramente con criminales, con pandilleros, ahora piensan que nosotros tenemos la misma, hemos recibido por herencia esa práctica y decirle a la población claramente, no estamos negociando con Hugo Osorio, él tiene que responder por los crímenes que cometió. Y te digo, lo dije la vez pasada también, la condena que eventualmente va a recibir va a ser una condena si no la más alta, de las más altas que se han recibido en este país para una persona.
El caso de Hugo Osorio, como decíamos, puso en dimensión una vez más la situación de las desapariciones. Ministro, ¿qué evaluación hace usted cuando estamos ya comenzando el sexto mes de este 2021 sobre este fenómeno que le ha tocado lidiar a usted, en este caso como titular de Justicia y Seguridad? Sí, el fenómeno, desgraciadamente, Manuel, ha tomado la línea comunicacional que tienen algunos medios. Es triste porque básicamente están generando una información de zozobra, por eso yo les llamo profeta de calamidades, porque imagínate que en la semana que ellos estuvieron manejando la información con el ánimo de afectar los buenos resultados del Plan Control Territorial, a nosotros se nos incrementaron las denuncias de personas desaparecidas, pero no tenés idea la cantidad de casos que se tuvieron, pero que no tenían nada que ver con desapariciones y todos iban apareciendo. Claro, nosotros somos autoridad. Yo no voy a estar publicando la foto de la persona, peor si son menores de edad. Sabemos el daño que le están haciendo a los hijos cuando los padres, por no tener control sobre sus hijos, en redes sociales, ni siquiera a veces una denuncia en sede policial, en redes sociales lanzan la foto de sus hijos. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Claro, el fenómeno de las desapariciones, el criminal, ya sabemos de dónde viene y cuál es la génesis de ese fenómeno, y es resultado de ese pacto oscuro entre el gobierno de Mauricio Funes, encabezado por él y Munguía Payet, con estos criminales. Ahora bien, a nosotros nos corresponde, y hemos fortalecido el trabajo coordinado con la Fiscalía General de la República precisamente para activar los protocolos. Por eso te digo que la mayor cantidad de gente está apareciendo. Sí hay un tema relacionado al homicidio, ¿ya? Que por eso es que nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo como instituciones de seguridad pública? Apostándole a sacar de la calle, de las comunidades, la mayor cantidad de homicidas. Porque antes de un desaparecimiento, en el fenómeno criminal que nos interesa resolver, está un homicidio, ¿ya? Entonces, imagínate que nunca en la historia de El Salvador la cantidad de capturas de homicidas había superado el número de homicidios. Ahorita estamos casi que un 25-30% arriba respecto de los números de homicidios con las capturas, más de 804 capturas e intimaciones por homicidio. Ese es el camino y la apuesta hacia donde vamos como seguridad pública, como gabinete de seguridad, en materia de represión o de investigación, ¿verdad? Igual en el territorio seguimos trabajando de forma coordinada. Recientemente hay un gabinete de seguridad que es el estratégico, que preside el presidente, con el ministro Monroy y el director de policía. También ya se incorporó a la Fiscalía General de la República, y eso nos dio pie para crear el Comando Coordinado Institucional en Seguridad Pública, que es el que se va a encargar de ir revisando toda la incidencia delincuencial a nivel de inteligencia policial, inteligencia de la Fuerza Armada, nuestro organismo de inteligencia de Estado, y sobre eso, con información de inteligencia, poder intervenir de mejor forma los municipios donde estamos teniendo algún incremento o mayor incidencia. Ministro, usted hablaba del tema y del daño que se hace a veces cuando se publican los casos de personas desaparecidas en redes sociales, pero en determinado momento se dijo, Seguridad Pública está pidiendo que a la gente que no denuncie las desapariciones, y esto con la idea de que supuestamente hacer disminuir las cifras. Esto fue parte de lo que se dijo y que estuvo en la opinión pública en determinado momento, y se le mencionaba a usted, ministro, como titular en este caso de la cartera de Justicia y Seguridad. Sí, es que es lo que te digo, Manuel. Nosotros vamos a decir siempre lo que nos corresponde como instituciones, con la seriedad de las instituciones que representamos, y estos medios van a seguir distorsionando la información.
todos tenemos libertad de escribir lo que querramos en redes sociales, ¿ya? Lo que nosotros responsablemente pedimos fue, mire, antes de que usted haga una manifestación en redes sociales, mejor gane tiempo, acérquese y hágalo como ordena la ley, una denuncia formal, ya sea en sede policial o en sede fiscal. En ningún momento dijimos no reporten las cosas en redes sociales. El tema es que en esos reportes maliciosos que algunos que se están haciendo, le están dañando a sus hijos, están dañando a sus familiares, ¿ya? Porque la mayoría de casos, como te digo, son personas que se van, que estaba acompañado con uno y se quería ir a acompañar con otro, en la edad de la rebeldía. La niña se perdió 3 días de la casa, se fue con su novio. Sí, esos casos siguen siendo, digamos, fenómenos de todo este mal manejo que se está teniendo. Naturalmente, siempre hay una sensación como padre al tener una incapacidad de poder contactar o de poder llamar a su hijo. Nosotros cada denuncia que se interpone activamos el protocolo, la fuerza pública e investigadores, y estamos logrando encontrar más. Lo que quisiéramos es ese espacio de responsabilidad en la denuncia o al subir las cosas a redes sociales, porque para poder tener los recursos y orientarlos en aquel fenómeno donde el desaparecimiento es una consecuencia de un homicidio, ¿ya? Porque ese es el problema que tenemos que resolver. Muy bien, ministro, me gustaría que nos diera también algunos datos respecto a una incautación de droga que anunciaba el presidente de la República. Cuando daba declaraciones a la prensa hablaba de diferentes temas y mencionaba esto, que se habían incautado 43 paquetes de droga que están valoradas en un estimado de $1 millón. ¿Qué datos tiene sobre esto y cuál es la procedencia de la droga? ¿Qué información tiene que nos pueda dar, digamos, a nivel informativo respecto a las incautaciones de droga que está haciendo El Salvador? Yo creo que hay un trabajo bastante bueno por parte de la Fuerza Naval, la Fuerza Tridente. Es un grupo que se ha creado precisamente para hacer este tipo de intervenciones. Nosotros como policía también tenemos nuestra fuerza costera, que es la que también ayuda en las primeras líneas, vamos a decirlo así, o cercano a la marea, y el ejército nos ayuda unas millas náuticas más adentro. Naturalmente, en ese celo y en ese patrullaje permanente que tenemos sobre las costas salvadoreñas es que se hace esta intervención. Los sujetos, cuando advierten la presencia, dejan abandonado el barril con la droga, y pues ya está en manos de fiscalía, ya se puso a la orden de ellos lo van a poner a la orden de los jueces y esperando la fecha de la destrucción en este caso, porque no hubieron detenciones. Pero quiero decirte que tanto en mar como en tierra, igual ya activamos y mejoramos los protocolos de comunicación entre la División de Narcóticos con aduana, precisamente para poder estar perfilando o pasando por rayos X los medios que ellos tienen sospecha que vienen del sur hacia el norte, y también los que bajan del norte al sur, precisamente con algún tipo de dineros o otro tipo, armas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué nos dice sobre el tema de las incautaciones? Porque también se había dicho, ha disminuido la detección de casos de droga o los de cargamentos de droga en la región y específicamente en El Salvador. Sí, recuerda, Manuel, que el trabajo ya internacional del combate al tráfico de drogas no solo es una responsabilidad de El Salvador, ¿ya? Ahí dependemos mucho también de las informaciones que pueda generar Colombia, que pueda generar Panamá, que pueda generar Costa Rica, pero todo ello pasa a esta agencia de Estados Unidos, que es la que genera esas interconexiones de información, de tal suerte que ahí tenemos corresponsabilidad todos, pero partimos de ese eje que es el que alimenta a los diferentes países para poder hacer intervenciones locales y regionales.
Ministro, hace unas semanas usted presentaba, digamos, una petición de reformas legales para el tema del manejo de armas y también para que se castigara con mayor severidad a las personas que utilizan a menores para delinquir. Usted nos había anunciado cuando estuvo con nosotros la última vez acá que iban a hacer esto, días después ocurrió. ¿Cómo ve este proceso de reforma y cuánto tiempo, digamos, puede tomar para que la Asamblea Legislativa lleve o tome acción o para que le llame a usted para que justifique, digamos, esas peticiones que ha hecho, en este caso, al órgano legislativo? Sí, nosotros como Ejecutivo esperamos esta semana poder remitir ya la propuesta de reformas. Efectivamente va en 3 ejes. El incremento de penas en el tema de la aportación ilegal de arma de fuego va también enfocada a la utilización de menores y personas vulnerables, es decir, tercera edad, mujeres en estado de gravidez o simplemente muchas personas también que a veces tienen ausencia de capacidades psicológicas y son utilizados para que la gente tal vez comprenda este punto, ministro. Hay mucha gente que está presa por andar recogiendo extorsiones, el producto de la extorsión. En este caso, en cárcel de mujeres o en los centros de resguardo de menores, hay muchas, digamos, señoritas, jovencitas menores que han sido detenidas por precisamente ir a recoger dinero de extorsión. Lo mismo ha pasado con mujeres en avanzada edad que son detenidas haciendo esto. Igual, como decía usted, personas que están en condiciones vulnerables, que son personas que tal vez no tienen un uso correcto de razón y de pronto pues se ven involucradas en este tipo de delitos, para que la gente que esté en casa pues entienda por dónde va la reforma que ustedes están pidiendo. Sí, es justamente eso, entender que existe que existe una estructura de crimen organizado que está utilizando a menores o personas en vulnerabilidad para lograr culminar, desarrollar o planificar el crimen. Entonces esto nos va a permitir poder capturar a los verdaderos responsables y a los menores o a las personas de tercera edad, pues aplicarles algún tipo de atenuante, porque no es el objetivo nuestro, son ellos, sino que es esa estructura criminal que está utilizando menores o personas vulnerables para el cometimiento de sus crímenes. Y el tercer eje de esta reforma está orientada en corregir algunas incongruencias que tenemos con la tramitación de los procesos penales, que está permitiendo que muchas estructuras criminales homicidas estén saliendo con medidas alternas o con medidas sustitutivas, porque han agotado los 2 años de estar en prisión provisional y no se les ha impuesto una sanción, una condena. Estamos proponiendo reformas en esa materia y exigiendo, por supuesto, al órgano judicial, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a los abogados particulares que dejen de estar utilizando técnicas dilatorias para lograr que sus defendidos salgan con medidas sustitutivas al no poderse desarrollar la vista pública. Igual como centros penales estamos haciendo toda la inversión necesaria también para poder conectarnos y seguir sacando provecho de la tecnología y hacer, en vez de estar gastando en traslados y todo lo que implica sacar a un reo de una zona estéril a una zona contaminada de personas, no contaminada de enfermedades, sino que con un grupo no controlado de personas, poder hacerlo a través de videoconferencias. Y la semana pasada nuestro director de centros penales tuvo una reunión con el órgano judicial justamente para poder implementar eso, porque nosotros vamos a hacer inversión en salas de audiencia en los penales para evitar esos traslados. Muy bien, ministro, ¿qué nos dice sobre la situación de la Bartolina, de la policía? Porque sabíamos que durante mucho tiempo la Bartolina fueron noticia el hecho del hacinamiento que se tenía ahí. Usted nos decía que han continuado los traslados y que ya no hay condiciones así de hacinamiento tan graves como las que se mencionó hace un tiempo atrás. Sí, como lo anunciamos aquel viernes en San Marcos, el trabajo fue más o menos 15 días. Logramos trasladar una gran cantidad, más de 4.000 reos que estaban
en Bartolinas policiales a nivel nacional y que algunos de ellos incluso ya estaban condenados para nuestros centros penales, donde naturalmente no solo tenemos programas de reinserción, pues, sino que también hay un acceso al sistema de atención clínica y ya ves cómo hemos ocupado o invertido en los centros penales precisamente para mejorar capacidad, pero también para que los reos que están ahí privados de libertad puedan estar aprendiendo los diferentes oficios que se hacen en Mariona. Hay talleres de pintura, hay talleres de panadería, talleres de carpintería. Dentro de la carpintería hay un exclusivo de trabajo sobre bambú. Hay una maquila que hace los uniformes para los internos. También estamos haciendo los zapatos para los internos ahí adentro. Y digamos que esto no fue más que haber saldado una deuda histórica que tuvieron los gobiernos anteriores y poder poner a estas personas privadas de libertad en estos centros penitenciarios, donde la filosofía que siempre debió existir es la reinserción, invertir en ellos para cuando cumplan su pena puedan incorporarse a la sociedad. Y esto es algo que tenemos bien claro como Gabinete de Seguridad, por instrucciones del presidente Nayib Bukele. Todo debemos hacerlo en cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos humanos, y hacer este tipo de trabajos y de inversiones es bastante positivo. Sabemos que ellos están ahí y tienen que repararle a su comunidad, y por eso es que tú ves también la cantidad de reos en fase de confianza en este plan Cero Ocio que están saliendo, porque está claro que la gente tiene que ver que ellos están saliendo a trabajar como una medida de reparación del daño que le hicieron a la comunidad, y este programa va a continuar y lo vamos a seguir fortaleciendo precisamente para lograr que estas personas no estén en ocio pensando en, antes decían que las cárceles eran universidades del crimen. Ahora Mariona es una verdadera universidad, pero de oficios, donde ellos están aprendiendo oficios para ser útiles el día de mañana. Eso no quiere decir que no nos compete tener mecanismos para efectivos, para que ellos guarden la prisión por el tiempo en que sean condenados, pero también que haya un programa de reinserción real, no el que siempre se manejó en años anteriores, que nunca ha aterrizado. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya cedido parte de su tiempo en esta mañana de lunes, que decíamos, estamos comenzando la semana, hay muchos temas que están en desarrollo en esta semana, y siempre también es importante conocer la visión que se tiene en este caso desde los titulares, en este caso de instituciones como el Ministerio de Justicia y Seguridad. Ministro, agradecemos que nos haya visitado. Gracias, Manuel, y es un gusto estar aquí con ustedes. Buen día para todos y feliz inicio de semana. Vamos nosotros a una pequeña pausa comercial y regresamos con más de Noticiero Hechos en el inicio de la semana.